Bien, jóvenes, buenos días. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a ver lo que significa la aplicación de la integral en el cálculo de área. Entonces, para calcular un área con el uso de la integral, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a través de una función sujeta a un determinado intervalo o podemos encontrar el área encerrada por varias curvas, encontrando los puntos de intersección entre esas curvas que encierran esa área. Entonces acá dice la pregunta lo siguiente: hallar el área encerrada en la curva f de x igual a x al cuadrado menos 4 en el intervalo 0 a 2. Es decir, vamos a encontrar cuánto vale el área encerrada por la curva f de x igual a x al cuadrado menos 4 con el eje x desde el punto inicial 0 hasta el punto final 2. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Armamos nuestra integral, ¿no? La integral de 0 a 2, siempre primero el límite inferior, después el límite superior, de la función que estamos analizando, que es una parábola que está formada por x al cuadrado menos 4. Es la integral de 0 a 2 de x al cuadrado menos 4 diferencial de x. Por lo tanto, la integral de 0 a 2 de x al cuadrado menos 4 diferencial de x es igual a la integral de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, menos la integral de una constante, que es la constante multiplicada por x, es decir, 4x más una constante. A partir del momento que yo encuentro la integral de esa función, entonces lo que hacemos es restar el resultado de reemplazar la x por el límite superior con el resultado de reemplazar la x por el límite inferior. Es decir, el área formada va a ser la resta del resultado que obtengamos de reemplazar la x por el límite superior y reemplazar la x por el límite inferior, obviamente a través de una resta. Entonces, en primera instancia, el valor de x vale 2 y en segunda instancia el valor de x vale 0. Así que haciendo los cálculos, me quedaría 2 al cubo 8, 8 tercios menos 8. Y en este caso me va a dar 0 porque 0 al cubo 0, 0 entre 3 0, 4 por 0 0 y efectuando operaciones acá, todo esto me da 0. Por lo tanto, aquí va a quedar 8 tercios menos 8, quebrado mixto, copio el 3 y procedo a multiplicar 3 por 8, 24, 8 menos 24 menos 16 tercios. Pero cabe recalcar de que cuando el área nos salga negativo, siempre este resultado va a ser calculado a través de un valor absoluto. Es decir, como existe la posibilidad de que nos salga un resultado negativo, entonces siempre vamos a aplicarle valor absoluto a ese resultado para transformarlo en positivo. Así que el área va a ser de 16 tercios unidades de superficie al cuadrado. Esto porque no nos han mencionado si es centímetros, si es metro o kilómetro, ¿no? Recordemos de que el área está medida en centímetros cuadrados, metros cuadrados o también kilómetros cuadrados. Como no está especificado las unidades, entonces colocamos el área 16 tercios unidades de superficie al cuadrado. Esto desde el punto de vista gráfico se puede notar acá de la siguiente manera. Si nosotros graficamos la parábola que nos han dado, que es f de x igual a x al cuadrado menos 4, y nos podemos a calcular el área que se forma por la curva y el eje x desde el punto 0 al punto 2, entonces vamos a obtener de que nosotros acabamos de calcular esta área, ¿no? ¿Cuánto vale esta área de acá? Es por eso que nos está dando negativo el resultado, porque estamos en el plano, ¿no es cierto? Y negativo, x positivo. Entonces tenemos acá un valor negativo porque estamos por debajo del eje x. Entonces, la curva, al ser graficada, y nosotros al tomar un valor en el eje x inicial y final, que era 0,2, entonces esto que encierra ese intervalo con la curva genera el área que queremos calcular. Veamos este ejercicio de acá. Número 2. Hallar el área encerrada
por la curva y igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x en el intervalo 1, 3. Entonces vamos a calcular el área encerrada por esta curva y el intervalo formado por el eje X en el punto 1 hasta el punto 3. Entonces armamos la integral de 1 a 3 de x al cubo menos x al cuadrado menos 2x de x. Primero el límite inferior, después el límite superior, y luego procedemos a calcular la integral de este polinomio. La integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, menos la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, menos la integral de 2x es 2x al cuadrado sobre 2, más obviamente una constante. Pero en este caso, como estoy calculando el área, lo que nos interesa prácticamente es la integración de ese polinomio. Por lo tanto, podemos decir de que la integral de 1 a 3 de x al cubo menos x al cuadrado menos 2x diferencial de x ya es x a la cuarta sobre 4 menos x al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Y acá podíamos haber simplificado este 2 con este 2 y podíamos habernos quedado con x al cuadrado. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Para calcular el área, vamos a reemplazar el valor de la variable x, el límite superior, en el resultado de integración y le vamos a restar el resultado de la variable x en el límite inferior en el resultado de integración. Entonces, siempre el límite superior menos el límite inferior. Entonces, reemplazando acá los valores, en este caso, primeramente, x vale 3, 3 a la cuarta sobre 4, menos 3 al cubo sobre 3, menos 2 por 3 al cuadrado sobre 2, menos ahora el límite inferior, 1 a la cuarta sobre 4, menos 1 al cubo sobre 3, menos 2 por 1 al cuadrado sobre 2. Entonces acá, haciendo operaciones con la calculadora, aquí podemos hacer cálculos con decimales, no hay ningún problema, o podemos mantenerlos quebrados y hacer una serie de operaciones para obtener un resultado que, por ejemplo, sea un tercio, 4/5, etcétera, pero eso ya queda a decisión del estudiante. Entonces aquí, 3 a la cuarta sobre 4 es 20,25, 3 al cubo sobre 3 es 9, este 2 se va con este 2 y 3 al cuadrado es 9, menos 1 a la cuarta es 1 y 1 sobre 4 es 0,25, 1 al cubo es 1 y 1 sobre 3 es 0,33, se va este 2 con este 2 y me queda 1. A partir de este momento, el trabajo es efectuado por la calculadora para sacar esta cuenta y al sacar esta cuenta nos queda 3,33 unidades de superficie al cuadrado el área que va a estar encerrada por esta curva y este intervalo en función al eje X. Entonces, si esto nos vamos a graficarlo, si nosotros graficamos la curva, que es la que nos han planteado en el ejercicio, x al cubo menos x al cuadrado menos 2x, obtenemos la gráfica que ustedes están viendo en estos momentos. Y el área que queremos calcular es el área formada desde el punto 1 hasta el punto 3. Desde el punto 1 hasta el punto 3. Entonces, desde el punto 1 tenemos esta área de acá y en el punto 3 tenemos esta área de acá. Por lo tanto, ¿no es cierto? La suma de esta área más esta área nos da el resultado final. Lo que está haciendo esta fórmula es directamente calcularme ese resultado de manera inmediata. Pero, por ejemplo, yo podría haberlo calculado también haciendo dos cálculos de área, diciendo que primeramente voy a calcular la integral de 1 a 2 y después de 2 a 3. Si yo hubiese hecho eso por separado, llegaríamos al mismo resultado. En este caso, como estoy ocupando el valor inicial y estoy ocupando el valor final, ya aquí estoy obteniendo directamente la suma de esta área con la suma de esta área, ¿no? O sea que la suma de estas dos me sale 3,33 unidades de superficie al cuadrado. Pero no es la única forma de poder calcular el área de una eh, función sujeta a condiciones. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, el área encerrada por dos curvas?
Vamos a ver acá qué sucede con este ejemplo. Dice, hallar el área encerrada entre las curvas f de x igual a x al cuadrado menos 1 y g de x igual a 1 menos x. En el momento que yo ya tengo que encontrar el área encerrada por dos curvas, voy a tener que encontrar una zona factible y esa zona factible va a estar encerrada por puntos de intersección. Entonces, lo primero que debo calcular yo acá es, como paso número 1, el cálculo de los límites de integración. Es decir, en los problemas anteriores, a mí ya me daban los límites, ya me decían de 1 a 3. Entonces, yo ya directamente sabía que tenía que calcular el área desde un punto inicial a un punto final, o desde un valor inicial a un valor final. En este caso, yo tengo que calcular esos valores. Y para calcular esos valores, lo que se hace es lo siguiente. Agarramos acá, ¿cierto? Y hacemos la siguiente operación. Las dos funciones, que son f de x y g de x, están plenamente definidas. Como yo quiero calcular los límites de integración, para calcular los límites de integración, debo encontrar los valores de x en donde estas funciones se intersectan, es decir, los puntos de intersección, pero respecto de x. Entonces, para eso, igualamos la función f de x con g de x para saber en qué punto o valor para x esto se iguala. Y entonces f de x es x al cuadrado menos 1 y g de x es 1 menos x. Igualando a 0, x al cuadrado está con menos, pasa con más, y este está con más, pasa con menos, quedándome x al cuadrado más x menos 1 menos 1 menos 2 igual a 0. Aplicando el caso 6 de factorización, abrimos dos paréntesis, ponemos x en ambos paréntesis, el primer signo se copia, más, y el segundo más por menos, menos. Y buscamos dos números que sumados me den 1 y multiplicados me den 2. Esos números son el 2 y el 1. 2 menos 1, 1, 2 por menos 1, menos 2. Entonces de acá despejando x es igual a menos 2 y despejando x de acá, x es igual a 1. Entonces, en estos momentos, al resolver esta condición, hemos encontrado los límites de integración. Los límites de integración para este tipo de ejercicio, en este caso propiamente este problema, sería que la integral que yo voy a tener que calcular para encontrar el área encerrada por las curvas propiamente que me han dado en el ejercicio, tendrá esta forma. La integral de a sobre b de g de x menos f de x diferencial de x. Ahora, es muy importante acá aclarar lo siguiente. Esta fórmula no significa de que siempre vamos a colocar primero g de x y después vamos a colocar f de x. Lo que me quiere decir esta fórmula es que cuando nosotros vayamos a graficar, primero debemos colocar la función techo y luego la otra función. ¿Qué quiere decir la función techo? La función techo quiere decir que cuando yo grafico el ejercicio, cuando yo hago la gráfica del ejercicio, cuando yo grafico la parábola y grafico la recta, y me doy cuenta de que al hacer la gráfica, aquí está el área encerrada por esta curva y esta curva, la función techo es la recta. O sea, la función tope es la recta. Entonces, primero va la recta y después va la parábola. No puedo colocar primero la parábola y después la recta, porque la definición dice de que primero en esta fórmula debemos colocar la función tope o techo, también que se le llama. Entonces, para eso yo necesito la gráfica y observar. Como este es el área, entonces primero va la recta y después va la parábola. Y es por eso que aquí vamos a colocar primero la recta y después la parábola. Puede pasar que en un ejercicio primero sea la parábola y después sea la recta. ¿Eso de qué depende? De la gráfica del problema. Entonces, es importante hacer la gráfica para poder entender
quién va primero de las funciones y quién va después. Es decir, qué función resto a qué función. Entonces, lo primero que recalco es que no hay que pensar de que siempre va a ser g de x menos f de x. Entonces, para nuestro caso en específico, la fórmula va a ser la integral de a a b, que son los límites de integración, de g de x, porque es la función techo, es la función tope, menos f de x, que es la función en donde inicia nuestro cálculo de área. Por lo tanto, a partir de acá, lo que hacemos es reemplazar los datos, la integral de menos 2 a 1, límite inferior, límite superior, de g de x, que es 1 menos x, menos f de x, que es x al cuadrado menos 1, diferencial de x. Entonces, fíjense de que aquí ya nosotros tenemos prácticamente, a diferencia del problema que estamos haciendo, en esta clase de problemas, yo ya tengo los límites de integración listos, ya tengo la función que voy a integrar y obviamente aplicamos las fórmulas, los métodos de integración y encontramos el resultado. Ya cuando me piden calcular el área formada por curvas, debo encontrar los límites de integración, igualando las funciones y encontrando los valores de x. Debo hacer la gráfica de la función para observar quién es la función inicial y quién es la función techo, y debo aplicar la fórmula. Repito, la integral de a a b de g de x es la función techo menos f de x, que es la función inicial para este problema, específicamente para este problema. Diferencial de x. Reemplazo los datos y hago operaciones acá. Aquí me va a quedar menos por más, menos x al cuadrado, menos por menos más, 1 más 1, 2, y menos x. Entonces, integro este resultado. La integral de menos 2 a 1, de menos x al cuadrado menos x más 2, diferencial de x, que ha salido de restar la función techo con la función inicial, es igual a la integral de menos x al cuadrado menos x al cubo sobre 3, la integral de menos x al cuadrado sobre 2, la integral de 2, 2x. Entonces, con esta integral, procedo a reemplazar el valor del límite superior y restarlo con el valor del límite inferior en el resultado de integración que hemos obtenido al aplicar las fórmulas que son las necesarias para encontrar la integral de esta función. A partir de ahí es la calculadora la que nos va a colaborar para poder encontrar ese valor del área, que podemos hacerlo con quebrados o podemos hacerlo con decimales. No hay mucho problema con esa situación. Entonces, reemplazando el valor de x en primera instancia por 1 y luego reemplazando el valor de x en segunda instancia por menos 2, recordemos nuevamente, límite superior menos límite superior menos límite inferior. Aplicando la calculadora para sacar las cuentas, aquí me va a dar 1/3 sobre 3, 0,33, negativo obviamente porque aquí está el valor negativo, menos 1/2 que es 0,5, más 2 por 1, 2. Menos, aquí un número negativo al cubo es negativo, y negativo con negativo es positivo, 2 al cubo 8, 8 tercios, 2,66, menos 2 al cuadrado 4, 4 entre 2, 2, pero con menos es menos 2, y más por menos menos, 2 por 2, 4. Sacando esta cuenta en la calculadora, llegamos a que el resultado final es 4,51 unidades de superficie al cuadrado. Es decir, cuando nosotros hacemos la gráfica de la función f de x y la función g de x, ambas se intersectan y forman un área. Este punto y este punto, o sea, este punto que es menos 2 y este punto que es 1, son estos de acá. Muchas veces, calculando la gráfica, se los puede leer de la gráfica. O sea, muchas veces yo hago la gráfica y por la naturaleza de las preguntas que me han dado, yo puedo leer directamente estos valores de aquí. Aquí, por ejemplo, estaba claro de que un valor era menos 2 y el otro era 1. Pero muchas veces estos valores no caen en un lugar exacto. Supongamos de que este caiga aquí, entonces ya no puedo decir, yo pienso de que es menos 1,3. Ya no podemos decir eso,
sino que tenemos que buscarlo exactamente dónde está ese punto. Entonces, pueden pasar dos situaciones, que podamos leerlo desde la gráfica, estos valores, o tengamos que hacer este procedimiento cuando en la gráfica no sea visible exactamente dónde cae ese punto. Entonces, efectuada la gráfica, encontramos la zona factible, el área encerrada por la curva de la parábola y la recta, encontramos los límites de integración y al encontrar este punto, la integral se encarga de sumar todos estos pedacitos de acá, dándome el área total, que viene a ser 4.51 unidades de superficie al cuadrado. Lo mismo haremos con este problema de acá. Hallar el área encerrada por las siguientes curvas, f de x igual a x al cuadrado más 2x más 1 y g de x es igual a 2x más 5. Pasemos a la solución. Primer paso, necesito los límites de integración. Los límites de integración se pueden calcular igualando las funciones para encontrar un valor para x que iguale el resultado de estas dos, o de repente haciendo la gráfica y de la gráfica podemos calcularlo. Por ejemplo aquí, ¿no? Está claro que es menos 2 y está claro que es 2. Entonces, como les digo, si nosotros hacemos la gráfica y de la gráfica nos queda claro de que este punto está, por ejemplo, en menos 2 y este punto está en 2, ya podemos saber directamente cuáles son los límites de integración. Ahora, para demostrar eso matemáticamente, aquí lo estamos haciendo para demostrar matemáticamente que esos resultados son correctos. Ahora, la gráfica también se hace para que sepamos cuál es el área que vamos a calcular, cuál es la función inicial y cuál es la función final, o sea, cuál es la función tope, cuál es la función techo. ¿Por qué es importante la gráfica? Porque aquí nos dice que voy a tener que restar la recta con la parábola. ¿Por qué? Porque la recta es la función tope, es la función techo, y la parábola es la función inicial de la eh, curva que estamos utilizando o las curvas que estamos utilizando para encontrar un determinado valor que es el área formada por esta zona. Entonces las integrales en ingeniería se calculan, se aprenden para calcular áreas, pero no solamente podemos calcular áreas con integral, ¿no? También vamos a ver otras aplicaciones en las que se va a mostrar por qué nosotros tenemos que saber integrar. Y uno de los motivos es justamente que podemos calcular con las integrales un área cualquiera encerrada por dos curvas, tres curvas, n curvas. En este caso estamos utilizando dos curvas, ¿no? Pero estas curvas pueden ser cualquiera. Aquí puede ser un logaritmo, una raíz, puede ser una circunferencia, puede ser una función racional, o sea, puede ser cualquier función que mezclada con otra, juntada con otra, encierren una área o un área que me permita calcular ese valor a través de la integral. Entonces ahora lo que hacemos es buscar los límites de integración. Entonces f de x es igual a g de x al cuadrado más 2x más 1 es igual a 2x más 5, igualando a 0, x al cuadrado más 2x más 1 está con más, pasa con menos, está con más, pasa con menos. Entonces me queda x al cuadrado más 2x más 1 menos 2x menos 5 igual a 0. De acá, 2x con 2x se va y 1 menos 5 es menos 4. Entre que está con menos pasa con más y este cuadrado pasa con más menos la raíz cuadrada de 4 y entonces encontramos que x vale 2 y x vale menos 2. Claro, si vamos al gráfico, eso es verdad. X vale menos 2 y x vale 2. Entonces ya tengo los límites de integración y ahora formo la integral, ¿no? Formo la integral. Entonces, ¿cómo formo la integral? La integral de a b, repito,
no hay que pensar de que siempre va a ser así. Estoy poniendo así por la gráfica. La función tope, que es la recta, menos la función inicial, que es la parábola. Entonces no vayamos a pensar de que esta fórmula siempre va a ser g de x menos f de x. Va a depender quién sea la función tope y quién sea la función inicial, ¿no? Para nuestro caso específico sería la integral de a b de g de x menos f de x diferencial de x. Entonces la integral de menos 2 a 2, que son los límites de integración que hemos calculado matemáticamente y también hemos visto gráficamente, de 2x más 5, que es la recta, que es la función tope, menos x al cuadrado más 2x más 1, que es la parábola, que es la función inicial en donde inicia el cálculo de mi área. Por lo tanto, acá haciendo operaciones, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, este 2x con este 2x se van a eliminar porque menos por más es menos, 2x menos 2x se elimina, me queda menos x al cuadrado y acá 5 menos 1, 4. Menos x al cuadrado más 4 diferencial de x. Es este resultado el que voy a integrar, entonces la integral de menos x al cuadrado es menos x al cubo sobre 3, la integral de 4 es 4x, más una constante. Entonces ahora como ya conozco, ¿no es cierto? La integración que me va a dar el área encerrada por esas curvas, que es menos x al cubo sobre 3 más 4x, en ese resultado reemplazamos primeramente el límite superior y le restamos el límite inferior. Por lo tanto, de aquí para adelante, la calculadora es la que nos hace el trabajo para poder llegar a ese resultado. Reemplazando el valor de x, que es 2, 2 al cubo sobre 3 más 4 por 2, menos, ahora lo mismo, pero reemplazando el límite inferior, menos 2 al cubo sobre 3 más 4 por menos 2. Sacando cuenta con la calculadora, aquí me va a dar 2 al cubo 8, y 8 tercios es 2.67, negativo, más 4 por 2, 8. Podemos también dejarlo en quebrados. Si lo dejamos en quebrados, es decir, si en vez de responder con decimales, respondemos con quebrados, pongámosle 20 tercios, por dar un ejemplo, es válido, ¿no? Muchas veces en las bibliografías o libros lo dejan los resultados con quebrados, es decir, van desarrollando los quebrados, sacan mínimo como múltiplo, etcétera, y llegan a un resultado que es exactamente el mismo que vamos a calcular, pero en función a un numerador y un denominador. Por lo tanto, acá va a quedar 2 al cubo 8 sobre 3, 2.67, 4 por 2, 8. Aquí todo negativo al cubo es negativo, 2 al cubo 8 menos 8 tercios es 2.67 negativo, pero con menos se hace positivo, y más por menos menos, 4 por 2, 8. Aplicando la calculadora, llegamos entonces a la solución de que el área que nosotros queríamos encontrar, que es esta de acá, es 10.67 unidades de superficie al cuadrado. Entonces, si nosotros vamos sumando estos pequeños valores que se van formando aquí con referencia a estos cuadrados, ¿no? Si voy sumando todo esto de acá, nos da 10.67. Y eso es lo que nos permite calcular la integral. Entonces, una de las aplicaciones de la integral es que nos permite ser capaces de calcular el área encerrada por curvas, en este caso por dos curvas, ¿no? Y de esa manera poder llegar a ese resultado. Entonces, aquí hemos visto los dos casos fundamentales que nos interesan a nosotros que usted tenga conocimiento en cuanto al cálculo del área de una función sujeta a un intervalo, es decir, el área encerrada por la curva y el eje X, y el área encerrada por dos curvas. ¿Cómo encontramos eso? Con los límites de integración y integrando, en este caso, la función que me han dado cuando conozca el intervalo y cuando tenga dos curvas,
encontrando los límites de integración que se pueden encontrar muchas veces directamente en la gráfica y también muchas veces siendo no posible leerlos exactamente bien de la gráfica, entonces procediendo a hacer una igualación de funciones para saber exactamente dónde están los límites de integración y luego aplicar la fórmula función tope, función techo, menos la función inicial. Encontramos un nuevo valor, una nueva expresión, la cual la integramos. De ese resultado reemplazamos el límite superior y lo restamos con el límite inferior y a ese resultado final lo conocemos como el área. En el caso de que dé negativo, siempre vamos a trabajar con valor absoluto. Es decir, en algunas bibliografías acá le colocan un valor absoluto aludiendo de que si la respuesta es negativa no está mal, sino que puede pasar porque de repente nos están pidiendo el área por debajo del eje X y el área por debajo del eje X es negativa. Por arriba es positiva, por debajo es negativa. Y eso es algo obviamente que sabemos todos, ¿no? Área positiva, área negativa. Entonces, como hay esa posibilidad, se le coloca valor absoluto y si sale negativo, simplemente lo transformamos a positivo. De esa manera podemos calcular el área encerrada por curvas o por una curva y un intervalo en función al eje X. Bien, mis estimados jóvenes, esperando de que esto haya sido entendido para ustedes, me despido muy atentamente deseándoles que tengan un excelente día.